Hola suscriptores, ¿cómo les va? Espero que se escuche bien. Vamos a poner un poquito de música para amenizar esto. Gracias Francisco por la música, está buenísima. Bueno, me voy a alargar a hablar así nomás, a ver si consigo ser suficientemente conciso y podemos explicar de una vez por todas qué es el gobierno de fondo, hacia dónde creo yo que debemos dirigir nuestra evolución como sociedad. Y bueno, podemos empezar a hablar del gobierno, de los gobiernos nuestros, no ya en sí de los partidos políticos, sino de qué es el gobierno, ¿no? Bueno, gobernar es establecer una serie de mandatos, de principios, leyes que, por supuesto, hay que legitimar, pero que tratan de organizar una realidad, ¿verdad? La que sea. La realidad alimenticia, la realidad del orden, la realidad de la salud, de la educación de un pueblo, en fin. Allí donde ese pueblo pretenda tener un control y dirigirse hacia algún lugar determinado, se establecen políticas. Bien, la política, las leyes, estos principios, de alguna forma incursionan en áreas que son novedosas para la humanidad. Sí, y esto lo consigue hacer por un mecanismo que tenemos, que es el de generar deseos, ¿verdad? El deseo es el producto de una interacción de nuestra entidad física con otra entidad física que es el medio, ¿verdad? Digámoslo así, el medio es exigencia por naturaleza y nuestra entidad física lo que trata de hacer es afrontar el énfasis que tiene el medio para retener su propia configuración, nuestra propia configuración, que es la configuración que da soporte a la vida, o por lo menos a nuestro estilo de vida. Allá donde existe una diferencia importante, ¿verdad? Donde se abre un hueco entre lo que es nuestra configuración y la configuración del medio en el que vivimos, pues saltan las alarmas y nace el deseo. El deseo trata de corregir esa diferencia, ¿no? Y no solo chequea esa diferencia que hay, sino que además emite un mandato, ¿verdad? Que lo que busca es movilizarnos para generar algún cambio. Entonces, una vez que se ha hecho un cambio, vuelve a haber una interacción. Por supuesto, esto pasa constantemente, ¿sí? Se da otra nueva interacción entre el ser y el medio, vuelve a haber se sopesa nuevamente esa brecha y el nuevo deseo, comparado con el anterior, trata de determinar cuán bueno o malo fue esa acción emitida. Bueno, esto sería como cuando uno tiene frío y hay una llama delante. Entonces, bueno, tengo frío, ¿por qué? Porque mi cuerpo necesita sostener 36 grados, pero el medio, que es mucho más poderoso que nosotros, el medio es como el océano para nosotros, no me aporta la suficiente temperatura. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, doy un paso hacia la llama. Entonces vuelvo a chequear. ¿Es suficiente? No. Entonces voy a necesitar dar otro paso. Y así voy a seguir dando pasos hasta que en algún momento dado el deseo diga, no,
ahora estoy muy cerca, ¿no? Entonces damos un paso atrás y bueno, y eso es un mecanismo de regulación que lo llevan a cabo voluntad y deseo, y de esa forma podemos ir tomándole la mano y adquiriendo conocimiento sobre un campo que pueda haber sido inexplorado, ¿no? Nosotros, bueno, podemos hacer las cosas un poco más complejas y en lugar de poner un fuego delante nuestro, podemos poner un concepto muy elevado, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, el orden público o lo que sea. Pues en primer lugar va a haber una idea, esa idea va a ser bastante tosca, va a ser un mandato, vamos a ir para allá, obviamente la realidad es mucho más compleja, en cierto punto va a fracasar, pero ese fracaso nos va a mostrar algo, de forma que ese segundo intento ya va a tratar de hacer algo un poco más complejo. Por supuesto va a seguir fracasando y esto va a ser siempre así, pero este ida y vuelta, este ir y encontrarse con la realidad y tratar de domarla, de domesticarla, nos va llevando a ver lo compleja que es la realidad, la interacción pura que es el medio, y nos va llevando a construir diseños más sofisticados. Bien. Por otro lado, ¿sí? Aquí esta es la parte en la que la humanidad se muestra torpe, ¿sí? Pero ojo, se muestra torpe porque es muy osada y porque tiene mucho poder, tiene mucho potencial y puede afrontar estos retos, ¿sí? Que son realmente muy complejos. De hecho, hasta ahora no conocemos otra especie, otra entidad en el universo que pueda afrontar estos mismos retos. Después, si nosotros analizamos hacia dónde debemos ir, para mí es claro. Nosotros lo que tenemos que conseguir es estar lo mejor adaptados al medio que podamos, ¿sí? O sea, no es que la evolución tiene un fin que podamos, no sé, inventar de alguna forma. Nosotros no podemos emitir cambios tan profundos y tan cuantiosos como para generar por entero una nueva realidad. Si nosotros pudiéramos hacer eso, generar por entero una nueva realidad, entonces, bueno, la evolución va a estar allá donde nosotros elijamos. Sin embargo, eso a mí me parece que no es posible. Entonces, el único camino posible es estar lo mejor adaptado al medio. Todo aquello que está bien adaptado, generalmente, para mí, esto es siempre, es lo que más desapercibido pasa. Sí, algo que está, un mecanismo que funciona, que está muy, muy bien adaptado, funciona bien, entonces no da problemas y no se escucha. Sí, hace su trabajo en silencio, no necesita evolucionar. ¿Para qué? Y si puede evolucionar, está muy atrás en la lista de prioridades. Entonces, es un mecanismo que no agita la campana, no nos avisa, no nos roba tiempo ni atención que tenemos que tener presente para otro tipo de circunstancias, porque sencillamente funciona bien y no falla, ¿sí? Porque además, eso es algo también muy importante de la adaptación. O sea, algo que consigue estar muy adaptado, no solo es algo que hace las cosas muy bien,
sino que además consigue hacerlo con un mecanismo que es lo más básico posible, ¿sí? Entonces, eso le aporta mucha resiliencia, que al final es lo más importante para la vida. La resiliencia es lo que le permite ser robusto, ¿sí? Quizá la vida tiene la posibilidad de tomar caminos que lo lleven a, a lograr lo que quiere en cada momento, pero de una forma que le genere quizá un gran costo, ya sea energético, ya sea de tiempo. Bueno, esos no son caminos que vaya a tomar la vida, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque como ciudadanos muchas veces decimos, hay que apostar por la educación, hay que hacer más leyes, hay que hacer cumplir las leyes, e imaginamos un mundo al que queremos acceder, que está bueno, que funciona bien, donde todo está donde debiera estar, pero para que eso sea posible hay una gran exigencia, se hace necesaria una gran exigencia sobre todos y cada uno de los ciudadanos. Entonces estos ciudadanos necesitan estudiar, necesitan estar al tanto de cuáles son, cuáles no son las leyes que están vigentes, cómo se cumplen, cuándo se cumplen. Bueno, esto puede verse como algo muy apetitoso para nosotros, pero yo estoy casi convencido de que para la vida, para la esencia misma de lo que son las especies y la evolución, este no es un camino bueno, porque es riesgoso. Sí, tú puedes tener en un momento algo que brilla, pero no es resiliente. En cualquier momento se puede quebrar y se puede perder todo lo que se ha conseguido. Entonces estos mecanismos, que están muy bien adaptados, no hacen ruido, pasan desapercibidos. ¿Y por qué pasan desapercibidos? Bueno, porque logran solucionar las cuestiones que cada uno de esos mecanismos tiene como objetivo en el marco de una gran integración. O sea, estos mecanismos no generan una instancia para resolver un tema en concreto, como sí pasa en el gobierno. O sea, en el gobierno nosotros decimos, bueno, necesitamos que la población tenga una cierta instrucción. Entonces hacemos un esfuerzo, juntamos impuestos, hacemos proyectos, fundamos instituciones, creamos escuelas, preparamos profesores, agarramos a los niños, los sacamos de sus casas, los sacamos del mundo por unas horas, no es que, o sea, entre comillas, porque nada deja de ser el mundo, y los llevamos a un aula, porque entonces ahí les podemos enseñar matemática, física, química, lengua, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos generar una instancia, eso es una instancia. Pero por ejemplo, los glóbulos rojos de nuestra sangre no generan una instancia para desplazar el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Lo hacen constantemente, lo hacen bien y sobre todo lo hacen como parte de otro sistema. O sea, al mismo tiempo que los glóbulos rojos están llevando oxígeno a todas las partes del cuerpo, están cumpliendo otra función o son parte de otra función. Entonces es como que todo se va dando de una forma muy orgánica. Esto es lo más importante, ¿no?
Bueno, ¿cómo se da todo esto? Obviamente con mucha experiencia. Cuando el organismo tiene mucha experiencia con una determinada cuestión, puede ir asimilando eso, ¿no? Entonces, nosotros actualmente, cuando tomamos decisiones políticas, agarramos y, como decía antes, le damos un primer bocado así, tosco, grande, a cualquier cosa, ¿verdad? A ver qué agarramos. Y por ahí mordemos algo, o por ahí no nos llega a entrar en la boca, ¿no? Porque es demasiado grande aquello que queremos abordar. Pero con el tiempo, con esta ida y vuelta, vamos masticando esto y lo vamos desgranando, ¿no? Y empezamos a ir incorporándolo a otras cuestiones y empezamos a integrar cuestiones, ¿sí? Esto se ve en todo, se ve en todo. O sea, antes, no sé, casi todas las cosas, si nos vamos para atrás en el tiempo, se abordaban primeramente como algo externo a todo lo demás. Y después se ve que no, que todo empieza a tener relación con todo, que no se puede tener una buena salud si no se alimenta bien uno, y no se puede alimentar bien si no se incentiva la producción orgánica, y no se puede incentivar la producción orgánica si no hay en la población un pedido de esto mismo, y no hay un pedido si no hay una concientización, y bueno, o sea, todo está, al final, el horizonte al que debemos acceder, que deberíamos tener todos en mente, es un hipotético gran diseño absolutamente integrador de todo, ¿no? Bueno, esto sería una utopía. Esto significaría o generar una nueva realidad o estar absolutamente embebidos en la realidad actual o por lo menos en la que venimos deteriorando, que es la naturaleza, ¿verdad? Bueno, yo creo que tampoco son extremos, yo no creo que ninguno de esos sea, pero sí que podemos podemos llegar a lograr una cultura muy integradora, donde... Y bueno, esta integración lo que hace con el tiempo es ir disminuyendo estas instancias, ¿sí? Hoy en la escuela del pasado se daba matemática, lengua, educación física, ponele. Hoy, en realidad, el docente está dando matemática, pero no solo está dando matemática. De hecho, al final, la matemática casi pasa por ser lo anecdótico. O sea, lo que se está dando es qué integración tiene el alumno dentro del grupo, cómo se expresa, cómo asume la responsabilidad, cómo evoluciona desde el principio al final del año, ¿no? Entonces, en la misma hora de matemática empezamos a dar un montón de cosas, de psicología, de filosofía, en fin, entonces se va aglutinando, ¿verdad? Y conseguimos más eficiencia. Y además, cuando un mecanismo es muy integrador y es muy eficiente, entonces también nos libera, porque nos permite aprovechar mejor el tiempo. Bueno, si nosotros siguiéramos masticando y la realidad que abordamos
y siguiéramos generando diseños cada vez más perfectos, ¿no? Llegaría un momento en que serían muy eficientes, lograrían ser sistemas con un índice muy alto de adaptación y pasarían a dejar de reclamarnos. Estarían ahí en el fondo, seguirían funcionando, haciendo su trabajito y no nos robarían tiempo que podríamos estar utilizando en gobernar sobre nuevas áreas de conocimiento, incursionando sobre cuestiones que fueran innovadoras o sobre cuestiones en las que ya viniéramos por un tiempo trabajando, pero que si tuviéramos tiempo podríamos dedicarle más tiempo y podríamos ir desmenuzándola cada vez más para poder digerir mejor e integrarla. Bueno, estos mecanismos perfectamente digeridos que funcionan por cuenta propia es lo que yo llamo el gobierno de fondo. Hacia allá es donde tiene que ir todo emprendimiento. Ese me parece a mí que es el objetivo final, siempre. Pero sucede que, fíjense que este funcionamiento final del mecanismo es un funcionamiento autónomo. Es un funcionamiento que ha pasado ya a generar un automatismo que ahí está trabajando, tiki, 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 de una forma muy eficiente y no nos necesita. De hecho, quizás hasta podemos olvidarnos. Pero no importa, porque al estar integrado tampoco lo perdemos. Porque ya forma parte, ya está engranado, ya está retroalimentado. Entonces, nosotros, obviamente, cuando incursionamos en cuestiones novedosas, eso nos exige mucha presencia, mucha. Concentrados, tenemos que esforzarnos mucho y nos obliga a estar presentes. Y en ese ida y venida, donde vamos mejorando la cuestión, hay un punto en el que hemos logrado una gran eficiencia, un sistema sólido que ya entendemos que no se va a perder, que es algo que va a continuar con la humanidad, pero hay un punto en el que se satura y no va ni para adelante ni para atrás y empieza a generar malestar en la sociedad, ¿sí? Y se empiezan a echar las culpas porque resulta que habrá gente que no gestiona bien esas instituciones, o la gente misma no se hace cargo, o no es respetuosa, o no sabe aprovechar las oportunidades. Entonces hay un esfuerzo muy grande que realiza la sociedad sobre unos diseños determinados que después no terminan de generar los resultados que se esperan. Y se estanca la situación. Bueno, pero esto sucede porque en ningún momento entendemos esta necesaria esta evolución que deberían tener nuestras incursiones hacia el gobierno de fondo. Porque si nosotros tuviéramos presente este camino que deberían seguir, entonces en un momento dado contemplaríamos en el diseño la posibilidad de que en un futuro nosotros nos apartemos. ¿Para qué? Para que a partir de un determinado momento esa cuestión empiece a funcionar sola, ¿sí? Esto es necesario hacerlo. Más o menos, cuando tenemos ya
un cierto conocimiento y una cierta experiencia sobre una materia, hay que empezar a pensar poco a poco en ir retirándose, para que pueda seguir evolucionando. Si no, detenemos su evolución. Se satura y por lo tanto empezamos a perder. Empezamos a perder nosotros. Porque empezamos a encaminarnos a uno de esos posibles futuros que teóricamente pintan muy bien, pero que nos exigen demasiado. Porque si nosotros pensamos un futuro ideal como un futuro en el que todos estudian, todos cumplen las normas, todas las instituciones funcionan bien, de forma transparente, etcétera, etcétera, entonces estamos pensando en un mundo que, para que sea posible, pasa por un montón de requerimientos y necesidades. Ya no solo pasa porque los gobiernos, las instituciones, puntualmente hagan las cosas bien, como deben hacerlo, sino que además pasa por el interior de cada uno de los ciudadanos, pasa por millones de personas, para que esas millones de personas aprovechen la oportunidad, no caguen la oportunidad que les brinda la sociedad. Entonces, sí, pinta muy bien, pero no es un camino que nos conviene abordar, sobre todo porque es un camino al que no se puede llegar nunca. Entonces, la pata que falta para que no nos estanquemos es la de pensar las cosas de tal forma que se plantee la tendencia hacia una descentralización, que idealmente va a ser perfecta y va a generar un automatismo perfectamente integrado que, lejos de trabajar digitalmente, va a estar perfectamente acoplado a la realidad analógica y nos va a otorgar el beneficio del trabajo particular sin la necesidad de exigirnos ni tiempo ni esfuerzo para nada. Es más, hasta quizá ni perdamos la noción de la existencia de eso. Como hoy uno vive, respira, corre, salta, piensa, hace un montón de cosas y no es consciente de todo el trabajo que hay dentro del cuerpo de uno y que está constantemente funcionando. Así que, bueno, esa es la noción de gobierno de fondo. Gobierno de fondo significa un camino hacia el que deben tender todas nuestras acciones, hacia el que debe tender la cultura. Y para estar seguros de que aquello que estamos construyendo no tiene impedimentos en el camino para desarrollarse, entonces esa construcción que hacemos en sociedad tiene que tender hacia la descentralización. Entonces, ahora voy a pasar a hablar de la ciudad lineal. Bueno, la ciudad lineal busca esto, justamente, busca esto. O sea, ¿para qué generar instancias sacando a los ciudadanos de la realidad cuando lo que nosotros estamos enseñando, y ya no solo hablo de la educación, hablo de un estudio de mercado para establecer un comercio, hablo de cuáles son las normativas en el tránsito, hablo de cualquier cosa. O sea, si lo que nosotros estamos queriendo inculcar ya está en la realidad, ¿por qué enseñársela fuera de ella? Obviamente se hace necesario enseñarle esa realidad fuera de la realidad cuando no encontramos la manera, quizá por falta de experiencia o falta de conocimiento, de asimilarla en campo, ¿no?
Bueno, ahí están los 10 videos de Ciudad Lineal y en ellas se puede ver cómo, por la simple disposición, por una simple geometría, el ciudadano es capaz de leer mejor, de percibir mejor su entorno. Y esto le lleva a entender mejor distribución de recursos, composición de una sociedad humana, cuestiones que para las que no se necesita, como he dicho y 1000 veces, y seguiré diciendo, generar instancias específicas, sino que lo que se consigue es justamente retirarnos, pero que los ciudadanos, la ciudadanía, la sociedad, pueda acceder a esos conocimientos, ahora, sin generar un esfuerzo extra, sin perder tiempo, simplemente aprovecha el día a día, aprovecha otras cosas que necesariamente tiene que hacer, y esas otras cosas, de una forma más orgánica, le va proporcionando estos conocimientos y estas habilidades que necesita. Y bueno, cuando empiezo a balbucear de esta forma es que me dejo cosas, pero no las voy a encontrar en los próximos 10 segundos. Así que vamos a poner fin y nada, espero que se haya entendido. Muchas gracias.